soy la doctora María Luisa Martínez Larrañaga y esta semana vamos a hablar del tema despido abusivo. Antes que nada, les quiero decir que para seguir creciendo en este canal, se suscriban al mismo, que nos den me gusta y que nos dejen comentarios, sobre todo con los temas que les interesan para que tratemos. Bueno, lo primero que tenemos que decir en este tema es que algo ya hemos hablado del despido en otras de las charlas, pero para recordarle vamos a repasar qué es el despido. El despido es una rescisión unilateral por parte del empleador que rescinde el contrato de trabajo. Ahora, ¿cómo se configura ese despido? Se configura cuando se le comunica al trabajador dicha rescisión. En nuestra doctrina, el doctor Pla decía que se responsabiliza por el daño de ese incumplimiento del contrato al empleador, por lo tanto es un acto ilícito, por lo cual se paga el despido. ¿Qué es el despido? ¿Qué naturaleza tiene? Bueno, es una tarifa el despido. ¿Por qué? Porque le causó un daño al trabajador, por supuesto, que se queda sin la remuneración y se queda sin el empleo. En cuanto al despido abusivo, que es el tema que nos compete esta semana, lo que tenemos que decir en principio es que el despido abusivo no existe en nuestro ordenamiento jurídico una ley que lo establezca, sino que es una construcción doctrinaria y jurisprudencial que se basa en artículos de nuestro Código Civil, o sea, en nuestra legislación civil. Por ejemplo, se dice que si hay una culpa del empleador, hay un despido abusivo, lo que implica es un exceso de un daño, por lo tanto se aplicaría el artículo 1321 de nuestro Código Civil. También existe la teoría del despido especialmente injustificado, que también se aplicaría nuestro Código Civil, el artículo 1342. En cuanto al concepto, ya lo hemos dicho, es una ilicitud. El empleador ha cometido un acto jurídico ilícito. Por lo tanto, debe reparar ese acto con la indemnización por despido. Toda nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia está de acuerdo que el despido por motivos sindicales o por represalia es despido abusivo. Dentro de un ratito vamos a enumerar cuáles son los despidos que se consideran abusivos. Como hay un daño por esa consecuencia, que es que si el empleador rescinda el contrato de trabajo, hay una indemnización que sería una tarifa por ese daño. La Suprema Corte de Justicia habla de ilicitud, tanto por motivos de represalia, discriminación sindical, abuso, todo tipo de abuso, y se habla también de un daño material, que es el daño que causa específicamente, y se habla también de un daño que es un daño a la moral por las consecuencias que le va a traer al trabajador y a su familia quedarse sin trabajo. En cuanto a la prueba se requiere que el trabajador aporte toda la prueba que tenga a los efectos de probar que ese despido fue abusivo. Porque, por supuesto, el empleador en un juicio va a tratar de probar que lo despidió por las razones que él invoca. A veces invocan la notoria mala conducta, pero el trabajador tiene que probar que esto no es así, sino que existió un abuso, por lo tanto hay un despido abusivo. El clásico de todos los despidos abusivos es por motivo sindical, que en este caso hay un reintegro por dicho motivo. En nuestra legislación existe la ley 17.940 que se aplica en los casos de despido sindical, pero también se puede seguir reclamando por despido abusivo, como se hacía antes de que existiera esta ley. También otra clase de despido abusivo es el despido por el derecho a huelga. Si un trabajador ejerce su derecho a huelga y es despedido, esto se considera por nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia despido abusivo,
Por lo tanto, va a tener una indemnización mayor a la que le correspondería por ese despido. También otra clase de despido abusivo es el despido discriminatorio, ya sea por raza, por edad, que es muy común en estos tiempos que haya un despido discriminatorio por edad, por orientación sexual. Otra clase es el que les decía hace un ratito, el despido por represalia, que es cuando el trabajador le hace un reclamo a su empleador y este como consecuencia lo despide. Eso es por represalia. También otra causa que se considera en nuestro ordenamiento jurídico es la causa ajena a la laboral. Por ejemplo, un trabajador trabaja en una empresa donde también trabaja un familiar y el empleador tiene un problema con el familiar. Nada tiene que ver con el trabajador, pero como consecuencia del problema que tuvo con ese familiar, despide a este trabajador. Por lo tanto, esa causa, que es ajena a la laboral, también se considera despido abusivo. También, otra forma es violentar la buena fe. Por ejemplo, se hace un sumario al trabajador, el que resulta que termina con que el trabajador no tiene responsabilidad, pero de todas maneras el empleador lo despide. Eso es otra causa para pedir el despido abusivo a nuestros jueces. Otra causa es el acoso, que es un tema que ya lo hemos tratado en otra de las charlas, el acoso en el ámbito laboral, pero se considera también despido abusivo, por lo cual también se puede reclamar este plus a la indemnización por despido. También cuando hay un despido sin invocación de causa, cuando es un despido injustificado, cuando te cambian las condiciones de trabajo, eso también es despido abusivo para nuestra jurisprudencia y para nuestra doctrina, especialmente para el doctor Hermida, que es una eminencia en temas laborales. También se habla del despido indirecto, que conlleva a un daño moral, lo que lleva a que la tarifa, que la que venimos hablando, se incremente, porque hay que reparar esos daños que se ha causado. Y lo más importante, como ya les dije, es que el despido abusivo es una construcción doctrinaria y jurisprudencial. Nuestro ordenamiento jurídico no tiene una ley ni que lo defina, ni que lo especifique, ni que especifique el monto, que es muy importante el monto de ese despido, porque como ya les dije, va a ser un plus a la indemnización por despido. Por lo tanto, tienen que saber estos conceptos, hacer valer sus derechos, y los esperamos para la próxima charla la semana que viene, que vamos a estar hablando con un profesor, el cual nos va a dar una charla acerca de la parte práctica, para que ustedes aprendan cómo tienen que liquidarle sus saberes, para que no haya confusiones y estén informados sobre ese tema. Bueno amigos, hasta acá la charla de hoy, espero que les haya sido útil y esperamos los comentarios. Para cualquier consulta estamos a las órdenes. Muchas gracias.